Ok. Entonces damos paso al primer discurso del primer ministro. Ok, ¿me escuchan todos? Sí. Sí, muy bien. A ver, ahí voy. ¿Quién es el nombre del primer orador? Es Héctor Guillermo Muñoz. Héctor Guillermo Muñoz. Listo. No, así que espera, bueno. Perfecto. Entonces, Héctor, cuando comiences, te comenzamos a contar el tiempo. Ok, muchas gracias. Locura es intentar hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Albert Einstein. Bienvenidos todos a este foro de debate donde me presento como el primer ministro de esta casa y efectivamente la moción que propone el gobierno a quien represento es: esta casa cree que a la humanidad le convendría descubrir la fórmula de la eterna juventud. Entenderemos entonces aquí ciertos términos que debemos de homologar las definiciones para poder establecer un diálogo entre las diferentes facciones. Y por lo tanto quisiera empezar por convenir, es decir, que a la humanidad le convendría. Lo que se entenderá por este concepto de la conveniencia es que trae un beneficio, es decir, que trae una mejora en el statu quo en lo que se refiere a la calidad de vida de las personas. En segundo lugar, quisiera pasar a definir lo que sería una fórmula de la eterna juventud. En este caso, a lo que nosotros llamaríamos esta fórmula es un compuesto químico, llámese bueno, cualquier tipo de medicamento, como se llame, que pudiera traer el beneficio de evitar el envejecimiento de las personas y lograr un desarrollo hasta un cierto punto. En este caso, idealmente sería a la madurez de la persona, alrededor de los 33 años de edad. Mm, A ver, acabo de conectar el micrófono. ¿Se escucha mejor? Ok. Aquí es donde es necesario que nosotros hagamos una distinción muy grande, y esta es que no es lo mismo la eterna juventud a la inmortalidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos puntos? Que la inmortalidad involucra que una persona, digo, independientemente de la juventud de su cuerpo, que esta persona no muera. Y lo que ocasionaría o lo que traía una fórmula de la eterna juventud sería que igualmente la persona podría en cierto tiempo morir, se podría decir. Sin embargo, el estado que experimentaría, el estado de salud, sería un estado óptimo, es decir, el mismo de condiciones de salud que presenta el hombre en su periodo de madurez alrededor de los 30 años de edad. Y aquí es donde paso al statu quo. Es decir, que existe mucha gente en realidad que sufre por diferentes enfermedades, y también, bueno, aquí es donde he de referirme a mi primer argumento, el cual se llamará el argumento del bono demográfico. Hoy en día es muy importante para todos los países algo que se llama un bono demográfico, es decir, tener una mayor parte de la población que es económicamente activa y que ese porcentaje de la población sea mayor que la población que no trabaja. En países como en China, nosotros vemos que existe una desproporción y un problema social que se incrementará en los siguientes años, ya que la población está envejeciendo y no hay suficientes jóvenes, es decir, la población económicamente activa no es la suficiente como para poder proveerles de los servicios a todas estas personas que están envejeciendo. Por lo tanto, ya que el bono demográfico, es decir, que haya más gente económicamente activa en un país, es algo que ayuda a los países, es un fin deseable porque mejora la calidad de vida, entonces es conveniente para la humanidad descubrir esta fórmula. Ahora bien, ¿por qué mejora la calidad de vida que exista un bono demográfico? Porque, porque cuando tú tienes una población que envejece, que es la tendencia mundial, nosotros vemos que mucha gente está envejeciendo ya muy rápido en países como Europa y en México, ya también a partir del año 2050 va a ser ya más gran, un porcentaje de la población más grande el que ya no esté económicamente activo. Y eso cuesta, eso trae un costo grandísimo para el Estado, para los servicios de salud, para todos los que pagan
para lo que se debe de pagar de pensiones, no se diga los seguros sociales. Entonces, esto, a nosotros tener una población económica activa, grande y sana, nosotros aumentamos el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque hay más gente que puede entrar a trabajar, que puede desarrollarse en actividades productivas y al haber más actividades productivas mejora la condición social de los ciudadanos y de las personas. ¿Por qué? Porque hay más gente que trabaja, que produce más beneficios y servicios para la sociedad y estos productos y servicios traen una mejora en la calidad de vida. Por eso nosotros a los países los medimos muchas veces por el Producto Interno Bruto, porque mientras más servicios se proveen, mejor es la calidad de vida de las personas. Concedo el punto de información a Misadae. Sí, usted nos dice que con la fórmula de la eterna juventud que usted está definiendo, van a ser personas alrededor de 30 años, pero ¿qué me dice en relación a que la OMS señala que los jóvenes son personas de entre 12 a 29 años? O sea que no va a tener jóvenes, sino solamente gente que ni sea joven y que se quede estorbando. Muy bien, muchas gracias por su punto de información y aquí hay que aclarar qué es lo que trae la fórmula de la eterna juventud. La fórmula de la eterna juventud, como ya se dijo, lo que va a traer es que va a impedir el envejecimiento de la población, es decir, a partir de un cierto periodo de tiempo ya no seguiría envejeciendo. En este caso, pues alrededor de los 30 años fue lo que se dijo. Si son 29, si son 31, pues bueno, no trae mucha diferencia. En segundo lugar, paso a un argumento de carácter ético, a través del imperativo categórico de Kant, que nos dice que la máxima de las acciones de la sociedad deben de poder ser universalizables. Y aquí es donde entra el sufrimiento de las personas. Es universalizable, es un deber que nosotros evitemos el sufrimiento que trae a las personas el verse involucradas en cuestiones de falta de salud, en cuestiones de enfermedades, en cuestiones de todo tipo de percances que vienen conforme el cuerpo se va desgastando. A través de esta fórmula de la eterna juventud es conveniente, resulta esta ser conveniente porque trae una mejora, hay menos gente que está sufriendo y por lo tanto mejora la calidad de vida y al mejorar la calidad de vida de las personas, su situación de vida y al mejorar la economía del país, es decir, al mejorar la calidad de vida a través de menos enfermedades y de una mayor productividad en el país que trae más beneficios, se cumple la carga de la prueba que estableció esta casa y se comprueba lo dicho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Héctor Guillermo, por esa primera intervención. Y ahora entonces damos paso al discurso de la Cámara Alta de la Oposición. El líder de la oposición me podría decir cuál es su nombre. Sí, buenas tardes, Manuel Calvo. Manuel Calvo. Sí. Listo, Manuel. Entonces con tu primera palabra te empiezan a contar el tiempo. Listo. Muy buenas tardes a todos los equipos. Quisiera comenzar presentándome, Manuel Calvo, del USMA-A, República de Panamá. En mi función de líder de la oposición, comenzaré entonces con lo que son, decir mis funciones, que son las siguientes. Primero vamos a comenzar refutando los argumentos del primer ministro. Segundo, vamos a presentar nuestros argumentos. Y tercero, vamos a desarrollar dos argumentos. Así que comienzo entonces refutando los argumentos del primer ministro, que en el primer lugar hablaron del bono demográfico. Ahora bien, nos señala que es una población económicamente activa, será lo que logre el que la mayoría de las personas sean jóvenes, es decir, esta mejoría, el que todos sean jóvenes y por tanto todos van a trabajar más. Pero la verdad es que esto es una falacia de falsa causalidad, ya que no necesariamente el que haya gente que trabaja significa una mejoría para la sociedad. ¿Y a qué nos referimos con esto? No es necesariamente el hecho de que haya muchos empleados, no necesariamente el hecho de que haya muchos trabajadores va entonces a lograr una mejoría para la sociedad. Al contrario, lo que puede lograr es que haya lo que se llama la inflación laboral. ¿Y en qué consiste la inflación laboral? En que hayan muchos trabajadores y pocos trabajos, que es algo que no está previendo aquí la Cámara Alta de Gobierno. Nos dicen entonces que el hecho de que haya muchos trabajadores va a lograr que haya mucha mejora social, cuando el hecho de que haya muchos trabajadores y no se habiliten entonces plazas de trabajo para los mismos, lo que conseguiría es la inflación laboral y por tanto en una peor situación para la sociedad, ya que estos trabajadores, que ahora serán una mayor masa, no van a poder acceder a plazas de trabajo e incluso no van a poder acceder a las plazas de estudios universitarios, ya que serán en muchos más de los que hay actualmente. Ahora, en su argumento número 2 nos hablan su argumento de carácter ético, que es un deber
de la sociedad evitar el sufrimiento que viene conforme con el tiempo, es decir, conforme la persona va envejeciendo. No es necesariamente un deber del Estado velar por el velar porque la persona no envejezca. No es necesariamente entonces una falacia aquí de generalización apresurada el decir que como vamos a evitar, como es un deber del Estado velar por sus ciudadanos, eso significa que entonces tenemos que velar también porque no envejezcan. Le concedo el punto de información a ITEMS. Muchas gracias. Aquí es donde quisiera mencionar otra vez la distinción entre inmortalidad y eterna juventud, porque la gente, como dijimos, seguiría muriendo, ¿no? Por eso vamos a tener una sobrepoblación, y además es necesario aclarar que los países ven como favorable ya que existan más jóvenes, no dicen, pues es que hay más gente que trabaja, entonces va a haber menos trabajo. No sigue, no hay un éxito causal. Muchas gracias, Etienne, por tu punto. Pues claro, nosotros no hacemos referencia a una inmortalidad, nosotros hacemos referencia a que, como usted mismo ha señalado en su intervención, el hecho de que la mayoría de las personas sean jóvenes, digamos entonces que ahora las personas de 50 años, de 60, de 70, de 80 y de 90, que por su condición actual de personas de mayor edad no podrían trabajar, con la fórmula de la eterna juventud podrían entonces trabajar, lo que hace que haya una mayor masa, sea entonces que los mismos se vayan a morir, sí se pueden morir, pero eso significa, entonces como usted lo ha definido, van a poder seguir trabajando, van a poder trabajar a la misma vez que las personas de su generación y de la generación abajo de ellos pueda trabajar. Entonces, las personas de 30 años van a estar trabajando con personas de 90 años que en la actualidad son personas que no pueden trabajar. Ahora bien, vamos a presentar nuestros argumentos que son, número uno, es un gasto innecesario para la sociedad. A ver, si el Estado tiene que velar por el bienestar de sus habitantes, es correcto, pero el bienestar de sus habitantes en este momento no necesariamente significa el tener que velar porque los mismos no envejezcan, el tener que velar porque todos puedan trabajar a la misma vez. Esto no es uno de los deberes primordiales del Estado. El Estado tiene muchos otros deberes que son como curar las enfermedades que siguen afectando a la sociedad y que todavía no tienen cura. Entonces, bien, como han utilizado en su definición que esto sería un medicamento o cualquier tipo de forma de medicina que logre la eterna juventud, no la inmortalidad, entonces estamos hablando de un medicamento que requerirá buscar ese estudio, que requerirá un grupo significativo de personas y un gasto innecesario para entonces lograr hallar esta supuesta medicina que podrá ser por una versión indefinida, ya que no se ha dado un plan, una dificultad mayormente, ya que no se dice cómo se va a lograr, ni siquiera podemos entonces afirmar que las enfermedades actuales que están siendo investigadas van a tener una solución en corto plazo. Ahora, ¿cómo vamos a buscar una solución de algo que ni siquiera ha sido estudiado? Entonces, el concedo del punto a UDG. Usted está desnaturalizando el caso que presenta el gobierno, porque nosotros en ningún momento dijimos que esta medida, este medicamento, se le va a dar a todas las personas. ¿Qué le parecería que solamente se le diera a aquellas personas que por mérito, en valga la redundancia, lo merecen? ¿Estaría en contra de ello? Muchas gracias por su punto. Entonces sería peor todavía, sería entonces que el Estado sea selectivo. Si el Estado aquí, que es su casa que es la representación entonces del todo, ¿cómo entonces va a decir tú te lo mereces, tú no te lo mereces? Por tanto, su propuesta aquí es completamente contraria a lo que ha dicho el primer ministro y por tanto, si se aplica, es un acto de discriminación. Ahora bien, pasamos a nuestro segundo argumento, que es la deshumanización. Parte del ser humano es pasar por cada una de las etapas, ya sea juventud, ya sea de la etapa adulta, ya sea la vejez. Entonces, si le quitamos a la vejez a las personas, si le quitamos esta etapa adulta, ya que estamos señalando entonces solo una pequeña parte de esta etapa, que es de 29 a 30 años, o así ha sido el aproximado que nos ha dado a conocer el primer ministro, estaríamos quitándole parte de lo que es vivir a las personas. No estamos hablando de que el ser humano necesita, por así decirlo, mantenerse en una etapa permanente, que es lo que propone la Cámara Alta de Gobierno. El ser humano no está hecho para encontrarse en una situación permanente por el resto de su vida, porque así es lo que nos ha planteado la Cámara Alta de Gobierno. Nos ponen al ser humano como esta persona estática, como esta persona que en un punto de su vida va a dejar de crecer, va a dejar entonces de vivir correctamente como debería entonces vivir un ser humano. Por tanto, en esta moción que es que esta casa cree que a la humanidad le convendría descubrir la fórmula de la eterna juventud, no nos encontramos hablando de lo que a esta casa le convendría implementar la fórmula de la eterna juventud. Por tanto, el punto de información presentado por UDG y el argumento entonces principal del bono demográfico son completamente, se caen de su propio peso en forma, ya que no guardan relación, hay un nexo lógico, porque aquí lo que habla la moción es de descubrir. ¿Por qué sería bueno descubrir? No, porque sería bueno implementar. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias al líder de la oposición por su discurso. Y entonces ya damos paso al segundo discurso de la Cámara Alta de Gobierno. Entonces, el segundo del gobierno me puede decir cuál es su nombre. Aló. De acuerdo, mi nombre es Mariana, como viceprimer ministro, comenzaré un poco refutando lo que se ha dicho por parte del líder de oposición y presentando los dos argumentos restantes de esta Casa de Gobierno. Así pues, el líder de oposición dice que existirá una inflación laboral y que va a haber más personas, porque va a haber más personas que puedan trabajar. Va a existir esta inflación laboral. Por eso, en el momento en el que se dijo de este bono demográfico, se dijo que era una población económicamente activa, es decir, que ya está trabajando, puede trabajar. Lo que no se está tomando aquí en cuenta por parte del líder de oposición es este problema que está presentando los países de que, por ejemplo, aquí en México, una persona económicamente activa actualmente mantiene a 4 adultos mayores que han sido jubilados y que esta tasa ascenderá a 1 de cada 8 para el 2050. Entonces, podemos ver que aquí se está invirtiendo la pirámide y en el momento en el que se descubra o esta casa descubra la fórmula de la eterna juventud, podría volverla a equilibrar para que volviera esta población inactiva a volverse a activar. Después dijo que existe una falacia de generalización porque el sufrimiento no debía de ser universalizable y sufrir debía de ser bueno, lo cual no sé en qué momento puede ser entendido como sufrimiento algo bueno. Así pues, voy a pasar a la explicación de los dos argumentos de esta casa que quedaron restantes y pendientes de esta parte. El argumento número 3 es se titula La permanencia de la experiencia. La permanencia de la experiencia, este argumento trata de que si esta casa descubre la fórmula de la eterna juventud, entonces la gente que ha llevado una larga experiencia laboral podría retomarla y podría seguir trabajando. Entonces se crearía un mercado laboral muchísimo más competitivo y muchísimo más experimentado, porque pues los jóvenes hoy en día pues realmente entramos como novatos a trabajar y los viejos se terminan retirando porque ya no pueden trabajar. Si existe esta fórmula, entonces seguirán pudiendo trabajar y así se enriquecerá la sociedad y se mejorará este status quo de precisamente de nuestra sociedad. El argumento número 4 es el argumento de salud y es esta parte en la cual se dice que mantendrá nuestra población un mayor índice de salud, puesto que el cuerpo seguirá siendo fuerte, ya que existen diferentes enfermedades que se van desarrollando con la edad, como es el Alzheimer, la osteoporosis, se puede hacer también más propenso a otras enfermedades como lo son el cáncer de próstata, entre otros. Y así pues, este argumento un poco ligado al argumento ético, donde dice que se evitará un poco de sufrimiento y así se mejorará el status quo de esta sociedad, puesto que actualmente existe el status quo dicta que hay un sufrimiento y un número de enfermedades mayores porque existe un mayor número de población adulta. Así pues, pequeño paréntesis cultural, no puedo ver los chats, entonces si querían hacer algún punto de información o quieren hacer algún punto de información, por favor prendan su micrófono. Sí, punto de la USMA. Sí, adelante.
Sí, sobre su argumento de la permanencia y la experiencia, como usted misma ha señalado que los novatos, las personas jóvenes entramos como novatos a este mundo laboral, entonces usted dice que estas personas mayores continuarán utilizando su experiencia, entonces, ¿qué clase? ¿No cree usted que sería injusto que ese aquel joven que entra como novato vaya a competir contra aquel viejo experimentado que ahora tiene la misma capacidad laboral que él? Bueno, obviamente lo que se busca aquí no es precisamente, se busca que haya una mejora. ¿Y cómo se puede mejorar a alguien si se está compitiendo contra alguien de igual tamaño o peor? Entonces lo que va a hacer esto de que existan estos jóvenes, digamos, adultos mayores, será que los jóvenes, que somos nosotros, pongámoslo así, podremos mantenernos o llevarnos a su nivel, porque ellos nos podrán enseñar o podremos concursar contra ellos, o sea, sí, elevar nuestro nivel a ese grado, vamos, mejorar. ¿Ha quedado claro el punto? Punto de información. Diga, adelante. Punto de información de la UAPJO. O sea que si usted nos está diciendo que la gente adulta va a seguir utilizando estas plazas, no va a haber empleo para los jóvenes y de todas maneras la población que se va a ir generando en un futuro no va a tener empleos porque esas plazas van a seguir ocupadas por las mismas personas de siempre. Algo que creo que no se está tomando en cuenta por parte de la contraparte es que igual si esta población crece activamente, Mariana, o sea, tienes que laboralmente... Tienes que contestar. Está fuera de tiempo. Bueno, aún así, no importa, terminaré contestando. La población activamente, económica activamente, crecerá también el mercado laboral porque se crearán nuevas organizaciones. No se puede pensar que habrá un cambio en la población laboralmente activa y que no habrá un cambio en el mercado laboral de oportunidades, vamos. Crecerá y habrá nuevas organizaciones. Obviamente este cambio conllevará a otros cambios. Y así pues termino mi intervención. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, entonces te agradecemos mucho la intervención y ahora llamamos al segundo orador de la Cámara Alta de Oposición, le agradezco si me da su nombre antes de comenzar. Sí, buenas. Orlando Carrasquilla. ¿Orlando qué? Carrasquilla. Listo, Orlando. Entonces, con tu primera palabra. Sí, bueno, primero me comienzo presentando Orlando Carrasquilla, Universidad Santa María la Antigua, la República de Panamá. En mi función de vicelíder de oposición, entonces empezaré refutando los argumentos presentados por la Cámara Alta de Gobierno y desarrollaré un nuevo argumento, que es entonces, comienzo ahora a referirme a lo que es la refuta. El argumento que acaba de señalar la viceministra señala lo siguiente: la permanencia de la experiencia. Y entonces nos habla de elevar nuestro nivel, ya que estas personas de vejez con mucha experiencia, que ahora tendrán la misma capacidad, seguirán siendo estas personas jóvenes que pueden seguir trabajando. Y como señalé en mi punto de información, ¿no cree usted que sería entonces injusto que una persona, como han señalado la misma representante de la Cámara Alta de Gobierno, que esta persona joven, que entra como novato a la sociedad, que entra como novato al mundo laboral, tenga entonces que competir con esta persona que ya tiene 40 años de experiencia y que sin embargo sigue teniendo la misma fuerza y la misma capacidad laboral de este joven? Es decir, que nada de esto ha cambiado. Por tanto, no podemos hablar de una competitividad, no podemos hablar de una mayor competencia si ni siquiera se le va a dar la oportunidad a este joven de poder competir con ya que no tendrá las mismas capacidades, ya que no tendrá la misma experiencia y por ende no se hallará en igualdad de situaciones. Y en una sociedad donde se rechaza a una persona por ni siquiera tener experiencia, ahora imagínense en una situación acá donde
esta persona tiene más experiencia de lo normal y sigue teniendo la misma capacidad física. Por tanto, no podemos hablar de una mejoría, no podemos hablar de un mayor nivel de competitividad si esta persona ni siquiera va a lograr competir en el mercado. Ahora bien, acaba de señalar la representante de la Cámara Alta de Gobierno de su argumento de salud que va ligado al argumento de la ética presentado por por el primer ministro. Pero bien, primero pasemos al punto de ITENS. Sigue confundiendo usted la inmortalidad con la eterna juventud. ¿Por qué? Porque la gente seguiría muriendo. En realidad, habría una necesidad de que los más viejos enseñen a los más jóvenes. Sería a través de un mentor. Y esto nos dice que esta experiencia les ayudaría a la gente. ¿Por qué? Porque aún serían necesarios los jóvenes. Por lo tanto, es inválido su contrarréplica. Aquí no se está hablando de inmortalidad, sino de juventud eterna, como ustedes mismos lo han señalado. Pero ustedes señalan, y ahí es el error de la argumentación que queremos señalar, de su lógica argumentativa, que señalan que por el hecho de que ahora esta persona novata, como ustedes mismos lo han señalado, va a competir contra esta persona con experiencia, no, y ustedes señalan que esto hará que esta persona novata se eleve a su nivel, pero la verdad esto no logrará esto, ya que en primer lugar puede ser rechazada, y digamos que de no ser rechazada, entonces no tendría la capacidad para enfrentarse a esta persona en el mundo laboral que tiene una capacidad y una experiencia desmesurada a su lado. Por tanto, bien esta persona puede morir, seguirá trabajando, se seguirá con el modelo de la experiencia, que al parecer parece ser una experiencia ahora eterna, y ya no una juventud eterna, que es lo que ustedes señalan en un principio. Ahora bien, siguiendo señalando el segundo argumento que señala la representante de la Cámara Alta de Gobierno, que es el argumento de salud ligado al de la ética de su primer ministro, que habla de un mayor índice de salud. El cuerpo seguirá siendo fuerte, pero la verdad, esto es una generalización. Esto es una falacia de generalización, ya que ¿cómo va a seguir siendo un cuerpo fuerte cuando hay enfermedades que afectan incluso a la juventud? Ustedes nos niegan toda enfermedad de la juventud y nos hacen ver todas las enfermedades como si fuesen de la vejez, como si fuese la vejez la única, aquella que puede generar estas enfermedades. Por tanto, el hecho de que se dé esto de eterno juventud a un individuo no necesariamente hace que el mismo sea fuerte, no necesariamente hace que el mismo no pueda enfermarse. Por tanto, su punto UDG. Quisiera que nos explicara cómo ustedes están infiriendo que todas las personas van a tener este beneficio de la sustancia química. Y se lo digo, la sustancia química que propiciaría la posibilidad de que todos tuvieran un cuerpo más fuerte se llama sirtuina, y esa beneficia desde la perspectiva genética. Por lo tanto, sí es posible lo que usted está queriendo negar. Ahora nos hablan entonces de propiciaría la posibilidad. Entonces quieren añadir un marco de posibilidad cuando entonces desde el principio nos señalan que este es el medicamento, por así decirlo, más efectivo, el medicamento que va a lograr su impacto. Por tanto, usted acaba de contradecir lo que señala su bancada, la Cámara Alta de Gobierno. Ahora hablamos de posibilidades cuando en un principio hablábamos de efectividad, de que es la pastilla que logra, o la medicina que generalmente va a lograr el efecto, que es la eterna juventud. Ahora bien, nuestra postura es que no le conviene a la sociedad hallar la fórmula de la eterna juventud, ya que esto procedemos entonces a señalar uno de nuestros argumentos, que es la desmesurada cantidad de personas en el ámbito laboral. Relacionado a todas nuestras refutas, vamos ahora a esgrimirlo como argumento, el que la desmesurada cantidad de personas en el ámbito laboral, si bien algunos pueden morir, si bien algunos siguen con esta experiencia infinita como los que no han señalado, esto significa entonces que ustedes no señalan un plan y no necesariamente el hecho de que se implemente este nuevo medicamento para controlar, por así decirlo, evitar la vejez, necesariamente significa que se van a habilitar nuevos puestos de trabajo. Y tanto, cuando señaló la oradora del representante de la Cámara Alta de Gobierno, que obviamente, así, citando sus palabras, que entonces el hecho de que hayan más personas trabajando facilitará más empleo, cuando esto claramente es una falacia de falsa causalidad. No necesariamente el hecho de que haya más personas trabajando significa que haya más empleo, y por tanto refutamos sus argumentos y le damos más fuerza a nuestro argumento, que es la desmesurada cantidad de personas en el ámbito laboral. Que entonces, al haber en una sociedad actual una cantidad de personas en el ámbito laboral que encima no pueden conseguir trabajo, ahora vamos a habilitar más personas que en este ámbito laboral puedan conseguir trabajo y no vamos a habilitar los puestos de trabajo. Entonces, esto, en lugar de ser una mejoría, va a ser empeorar la situación laboral de la sociedad. Muchas gracias.
Listo, muchas gracias entonces al último orador. Y entonces ya pasamos este debate a las cámaras bajas. Le pido al extensionista de gobierno que me dé su nombre. ¿Quién va a ser? Ricardo Acosta, del equipo 2604 de la Universidad de Guadalajara. Listo, perfecto. Entonces, con su primera palabra. Para este ejercicio de debate será importante estructurar nuestro discurso. Para ello, en primera parte, extenderemos en dos vertientes. Primero, en la vertiente de ampliar la línea argumentativa presentada por la Cámara Alta, después presentar un nuevo argumento, así como las previas refutaciones que serán a las tres afirmaciones, más no argumentos, que presentaron por parte de oposición. Iniciando con estas, su primera afirmación dice que se genera un gasto innecesario para la sociedad. Yo quisiera saber, debido a que esto es investigación científica, si la Cámara de Oposición, la Cámara Alta de Oposición, considera que el investigar científicamente es per se un gasto innecesario para la sociedad, cuando está demostrado que los países más desarrollados son aquellos que investigan dentro de la lógica científica. Por lo tanto, considero que es improcedente ese argumento, es inverosímil. Ahora, la segunda afirmación que nos comentan es el tema de la desnaturalización, esto es de la naturaleza humana, cuando en realidad todos sabemos, y dije por muchos antropólogos, que la única naturaleza que tenemos los humanos es que no tenemos naturaleza, porque todo nos lo hemos inventado. De hecho, no es natural que usemos ropa, no es natural que usemos mecanismos electrónicos. Sin embargo, estos han desarrollado al ser humano aprovechando todas las capacidades intelectuales que tiene. Por lo tanto, podemos hablar de una naturaleza de envejecimiento, y que nosotros con esta segunda afirmación que nos presenta la primera Cámara de Oposición podríamos extenderlo con nuestro argumento, que va a ser la extensión, que tiene que ver con un argumento simbólico. Lo voy diciendo para que de alguna manera quede claro. Nuestro argumento simbólico dice que se modifica benéficamente el sentido de la vida. Y hago énfasis en la palabra benéficamente en virtud de que la palabra benéficamente se vincula a la definición que dimos de convenir en la Cámara Alta, que trae un beneficio o una mejora al status quo. ¿Por qué mejora? Se mejora benéficamente el sentido de la vida de las personas. Esto se mejora en virtud de que ya no estamos pensando en que el mundo se va a acabar y que nosotros vamos a morir, sino que de alguna manera sabemos que podemos extender de alguna manera, de una manera química, como también se dijo en las definiciones, de tal suerte que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida. Ahora, antes de pasar a la tercera refutación, su punto, por favor, Usma. Es que nosotros hablamos de deshumanización, no de desnaturalización del humano. Hablamos de que la... Bueno, si hablamos, entiendo su punto, usted está hablando de deshumanización. Esto implica una calidad de humano. Acá usted debió haber generado el nexo lógico como el hecho de encontrar, el mero hecho de encontrar una sustancia química que pueda prolongar la vida de las personas genera un nexo a que sea deshumanización. Le recuerdo que muchos de los medicamentos que se han creado hasta la fecha han tenido esas virtudes, por eso la esperanza de vida hoy en día supera los 70 años como no lo fue en los siglos pasados. De alguna manera, toda la serie de medicamentos que se han venido descubriendo han mejorado la calidad de vida, y yo no veo ningún aspecto de deshumanización. Por lo tanto, su segundo argumento o afirmación es improcedente. Pasando a la tercera, con la desmesurada cantidad de personas, ellos están queriendo pensar que va a haber muchas personas y que la gente no va a morir, cuando quedó muy claro que la gente va a seguir muriendo. No somos inmortales, vamos a morir por N número de razones que la gente muere por accidentes y todo esto. Sin embargo, cuando hablamos de que va a haber una juventud, hablamos de la vitalidad, no estamos hablando de rangos de edad. Hablamos que gracias a los medicamentos, nosotros decíamos, o en este caso, sustancias químicas como la sirtuina, que es aquella que mejora los genes que tú tienes y que es la que de alguna manera se podría considerar como la de la eterna juventud. Al hacer eso, tú te llenas de vitalidad. No estamos hablando de viejos y jóvenes como han querido desnaturalizar el debate. Estamos hablando específica y claramente de la vitalidad de las personas. Por lo tanto, esta parte del campo laboral, esto es un debate insulso que no tiene efectos para este ejercicio dialéctico. Ahora, pasando a la complementación de nuestros argumentos, es importante que en el primer argumento del bono demográfico a lo que nos referimos es que va a haber más gente, más personas con vitalidad de trabajar. Y no es que vamos a acaparar el campo laboral, sino que esto permite el desarrollo. Todos sabemos que los bonos demográficos son benéficos. Esto, en el caso específicamente de Latinoamérica, ¿por qué ha crecido los países latinoamericanos como Colombia, Brasil, México? Porque se están aprovechando en cierta medida las partes de los jóvenes. Entonces, no podemos generar esa contraargumentación en virtud de los bonos demográficos, y como se generó perfectamente el nexo lógico por parte de la Cámara Alta, se aumenta el PIB y esto genera desarrollo en los países. Ahora, en el ambiente de lo ético, el ético moral, el argumento kantiano que nos presentaba la Cámara Alta, es importante saber que se puede elevar a una máxima universal el hecho de desear que las personas sufran lo menos posible gracias a esta fórmula que se determinó bien desde las definiciones. Es deseable, argumento que nunca fue tocado por parte de la Cámara Alta de Oposición. Ahora, en el tercer argumento, un argumento que no entendieron jamás, el de la permanencia
de la experiencia, hablamos reiteradamente de la experiencia del conocimiento, no de las edades, no de que la gente se vuelva más vieja. Eso no lo deben de entender de esa manera. Es como ustedes lo desvían, tratando de desnaturalizar el debate y hacer un falso debate en lo que debemos de debatir, que es que si le conviene al Estado este hecho, como lo hemos venido afirmando en cada una de nuestras participaciones. Y por último, un argumento que en ningún momento tocaron fue el argumento de salud, donde nos decían que la población va a tener un mejor índice de salud, y claro que va a tener un índice de salud porque la citrulina mejora en los ámbitos genéticos y cada generación que vayan haciendo va a tener un mapa genético favorable, de tal manera que este mapa genético favorable se traduzca en algo, señores, algo tan importante para la humanidad: evolución humana. ¿Qué mejor que traducirlo en evolución humana? Usma Panamá, dígame su punto. Sí, la verdad usted habla de la sirtuina como si esto fuese algo análogo o parecido a lo que se va a encontrar cuando ni siquiera es algo que se ha encontrado, entonces no podemos aplicar los efectos de... Bueno, es que aquí hay una cuestión de ignorancia por parte de ustedes. La sirtuina ya está encontrada. La sirtuina es un mecanismo químico y ya se tiene, y nosotros estamos elevando a la sirtuina como la fórmula química de la eterna juventud en virtud de que es regenerativa. Entonces, que ustedes desconozcan esto y que nosotros lo digamos es una cuestión que es problema de ustedes, no de nosotros. Ahora, haciendo referencia a nuestro argumento de extensión, ampliándolo un tanto más, porque es importante que así quede lo simbólico, genera beneficios en el sentido de la vida. Nosotros ya vamos a ver la vida, al tener la posibilidad de aumentar nuestra esperanza de vida, a darle más vitalidad, ponerle vida a la vida. Esto es ponerle énfasis en vivir los mejores momentos, es lo simbólico que tenemos, y es importante que en ese sentido nosotros centremos el debate. ¿Qué hemos hecho en ese ejercicio de debate? Muy importante. Reforzamos los 4 argumentos presentados por la Cámara Alta, dando razones específicas para no hacer un falso debate. Refutamos las 3 afirmaciones que quisieron ser argumentos por parte de la Cámara de Oposición, y además impulsamos un nuevo argumento que le da un sentido diferente a la vida, que es un argumento simbólico, porque se modifica benéficamente atendiendo a todas y cada una de las definiciones que dimos desde nuestra Cámara Alta. Por lo tanto, estábamos considerando que el debate en estos momentos está sobrecargado para la posición en favor. Listo, perfecto. Entonces, ahora llamamos al extensionista de la oposición. Si me puede dar el nombre. Soy Amisael Ríos, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México. Perdón, no se te entendió nada. Aléjate un poquito del micrófono. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí. Excelente. Soy Amisael Ríos, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Listo. Entonces, con tu primera palabra. Empiezo. Si no se impide la muerte, si no se impide el sufrimiento de las personas y si no beneficia a la sociedad, ¿para qué nosotros tendríamos que encontrar esta fórmula de la eterna juventud? Vamos a ver, pues, de que... ¿Ahí está bien? Ok. Vamos a ver, pues, de que en este debate hemos situado el contexto en señalar por qué puede o no convenir que esta casa se descubra o se esfuerce por descubrir la fórmula de la eterna juventud. Vamos a encontrar una problemática muy grande que hemos estado señalando a lo largo de todo este debate y que se concentra principalmente en los siguientes puntos. En el punto de que quién va a decidir quién va a poder utilizar y quién no va a poder utilizar esta sustancia, y sobre todo quién va a financiar y quién va a costear la calidad o el desarrollo de esta sustancia. Vamos a ver, pues, de que es necesario para esto refutar algunos argumentos que se nos vinieron viendo, que se nos quisieron presentar a lo largo de este debate por la Cámara Alta del Gobierno. Primeramente, nos señala de que la población es necesario, incluso entonces nos quieren señalar de que esa población económicamente activa ya no tendría oportunidades para trabajar. Sin embargo, cabría plantearse la siguiente cuestión: ¿que ser joven implica que sea activo económicamente? Encontramos una respuesta negativa hacia esta pregunta. Ser joven no significa necesariamente ser económicamente activo. Por lo tal, nosotros tendríamos desprestigiado el primer argumento que se nos quiso presentar. Asimismo, nos señalan de que es universal evitar el sufrimiento de las personas y que por esa medida se tendría por evitado el sufrimiento de estas personas. Sin embargo, ¿ser joven significa no sufrir? No. Ser joven también implica sentidos de sufrimiento, también implica sentidos de enfermedades, como bien me ha dado la razón el primer orador de la Cámara Baja de
gobierno. Entonces, también estaríamos señalando, como bien lo decía el primer gobierno, de que las personas seguirían muriendo. Bueno, me gustaría plantear esta refutación a través de la planteación del fenómeno celular que se llama metástasis. La metástasis es el fenómeno a través del cual las células mueren programadamente o envejecen a través del proceso de oxidación. Este proceso de oxidación se da de una forma natural en todas las entidades de vida que están en nuestro planeta. Es pues de que esta eterna juventud que están queriendo señalar, o bien sería eterna o no sería eterna. Sería aquí la pregunta que se tendría que plantearle al primer orador del gobierno. Es pues donde nosotros encontramos esta contradicción, incluso hasta natural, de las palabras que se están utilizando para el desarrollo de este debate. Asimismo, tendríamos que señalar, como tercer argumento, nos señalan que la permanencia de la experiencia. Sin embargo, esto encontramos que es no más que un mercado laboral exclusivo. ¿Qué queremos decir con eso? De que el mercado laboral se cerniría hacia aquellas personas con experiencia. Nos dicen de que estamos nosotros como novatos queriendo intentar entrar en un empleo y ahorita no se nos da. Entonces, ¿qué podría ser cuando el mercado laboral esté exclusivamente dedicado a aquellas personas con experiencia? ¿Qué podría pasar cuando nosotros nos encontremos de que no hay mercado laboral operable para las personas que se están integrando a la sociedad? Escucho su punto de información y Tesen. Muy bien, está cayendo en una falacia de generalización al decir que todos van a estar económicamente activos y todos van a estar saludables cuando eso no fue lo que se dijo, sino que es más probable. Además, hay que recordar que lo que estamos debatiendo es que es eterna juventud. Es decir, que pues pueden seguir muriendo. Lo que es eterno es la juventud y la condición. Ustedes mismos han señalado que ser joven implica ser económicamente activo en su primera intervención. Después de que nosotros pasamos a la crítica del segundo gobierno, vamos a ver que principalmente nos hacen una afirmación gratuita al señalar de que mejoraría el sentido de la vida de la humanidad. Sin embargo, nunca se explica ni nunca se señala por qué mejoraría, cómo mejoraría y cómo sería esta mejora. Por lo cual, nosotros tenemos que desarrollar los siguientes argumentos. Principalmente, esta casa cree que no conviene descubrir la fórmula de eterna juventud porque permitiría, os daría pie a que se existiera una sobrepoblación. ¿Por qué entendemos que se existiría una sobrepoblación? Como bien lo dice, que me salió, el disfrute de la vida, el disfrute de la sociedad, el disfrute de la juventud, nos daría pie a que la reproducción humana fuera una actividad constante y implicaría de que la humanidad se seguiría ampliando cada vez más y más. Entonces, entraríamos al problema, o a la problemática de que esta sobrepoblación mundial nos tendría un problema de hambruna. ¿Por qué entraría un problema de hambruna? Posiblemente porque las personas, al estar requiriendo cada vez más cantidad de comida, porque la población mundial crecería, ya no alcanzaría la satisfacción o ya no alcanzaría la producción de esta comida para toda la población mundial. ¿Por qué señalamos, insisto, de que crecería la población mundial? Porque naturalmente se ha señalado en la historia, en materiales antropológicos, que en cuanta más personas existan, en cuanta más salud exista en una civilización, en una sociedad, existiría también, asimismo, mayor reproducción humana. También tendríamos que señalar de que esa sobrepoblación recaería en una sobreexplotación de recursos. Al momento de que se empezara a ver más población, empezaríamos a demandar más productos. Esos productos recaerían directamente acerca de la producción económica de las personas, y esta producción económica afecta directamente al medio ambiente. Después de que a través de esta sobrepoblación, a través de estos problemas de hambruna y a través de este atentado en contra de la naturaleza que habría en una sobrepoblación mundial, nosotros estamos seguros de que no conviene de que se descubra la fórmula de la eterna juventud. Asimismo, científicamente hemos demostrado de que esto es un proceso natural que se va llevando a través del tiempo, que se va llevando a través del ejercicio o a través de la consecuencia de la evolución. Es pues para mi intervención. Listo, muchas gracias al extensionista de la oposición, y ya pasamos este debate a los sumarios. Le pedimos entonces al sumario de gobierno que nos diga su nombre. Ajá, mi nombre es Julio César Aguilar Valderas. Julio César. Listo, Julio César. Entonces, después de tu primera palabra. Desde que Einstein nos dejara su gran legado de la relatividad, él nos dejaba en claro de cómo el tiempo es relativo.
Y la pregunta que va a, de alguna forma, resumir este debate es la pregunta de ¿cómo es más deseable vivir una vida? ¿Con vitalidad, es decir, con jovialidad o no? Si logro demostrar que en efecto es mejor vivir la vida con jovialidad, es claro que hemos ganado este debate. Y para empezar con este tema, vamos a iniciar desde el argumento de extensión que se dio por la Cámara de Gobierno, porque nosotros hablábamos de este cambio en el objetivo de la vida, en la premisa de lo que es la vida, del objetivo con el que se vive. Y es que es una realidad que actualmente se vive pensando en que la juventud es muy corta y que se nos va a ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa constantemente en la humanidad? Queremos vivir todo ahora, porque sabemos que la vejez va a llegar. En cambio, si sabemos que la vejez no va a llegar, porque tenemos esta fórmula que la puede evitar, entonces el objetivo de vida será totalmente distinto. Realmente proyectos ya más a largo plazo, realmente proyectos ya más responsables que no solamente están atendiendo a la preocupación de que se nos va a terminar la juventud. Y ahora, vamos retomando primero el debate que se dio en cámaras altas, que como ya mencionaba desde mi extensionista, la verdad es que se pierden totalmente en aspectos secundarios, pero una de las cosas más preocupantes es la desnaturalización que quieren hacer de nuestro caso, ya que ellos tratan en todo momento de ponernos la carga de la prueba, una carga de la prueba totalizante, ya que ellos decían, por ejemplo, en el argumento de Cámara de la Salud, decían que si vamos a evitar todo sufrimiento, y es que nosotros en ningún momento afirmamos eso. Lo que sí afirmábamos es que las condiciones son más propicias, es decir, ¿qué pasa con un cuerpo joven? Es menos propenso a una serie de enfermedades, ya que sea totalmente inmune, eso nosotros no lo argumentamos. Entonces, desde ahí el problema es que tratan de tergiversar para solamente así poder refutar nuestro planteamiento de caso. Y luego vamos a entrar de lleno ya con la Cámara Baja de la oposición, y la verdad es que ahí es donde realmente se pierde el debate para la oposición, porque desde que nos hablaba Aristóteles de diferenciar un acto en potencia o algo que ya realmente sucede. Porque el problema con la Cámara Baja de oposición es que ellos dicen que porque existe la posibilidad, ya afirman que así va a pasar, porque dicen, es que se da pie a una sobrepoblación. Y pongamos esta analogía, imagínense que cuando se empezaron a desarrollar todo una gran gama de medicamentos, alguien dijera, no hay que desarrollar la medicina porque a lo mejor alguien se puede llegar a suicidar tomando una serie de sobredosis de vitaminas y demás. Entonces ya hay que evitarlo por un caso aislado. Así de risible es como afirma la Cámara Baja de oposición, que porque se da pie a una sobrepoblación, pero ya dijimos, es que el problema es que ellos presuponen que se va a hacer un uso desmedido e irresponsable de esta fórmula de la eterna juventud. Por eso nosotros poníamos la posibilidad de que se delimitara quién o en qué momento se le puede suministrar a las personas. Es ahí donde los beneficios que eran potenciales se vuelven una realidad, porque yo no sé bajo qué infieren que nosotros dijimos que se van a otorgar de manera desmedida. Ahora, antes de pasar a continuar con la refutación, acepto su punto, Manuel. Sí, ustedes en ningún momento han señalado a quiénes se lo van a distribuir ni dar. Ustedes plantearon mediante un punto de información que posiblemente ese es el enfoque que ustedes le quieren dar al debate, pero no han dado ningún tipo de plan. Sí, entendamos primero el problema que tienen desde la oposición, es que no entienden que no es una tesis de carácter política, sino una tesis valorativa. Es decir, ¿se obtienen mayores beneficios con el descubrimiento de la fórmula, sí o no? Nosotros hemos dado razones de que sí. ¿Y cuál es la manera en que nosotros nos hemos respaldado? Es que en la serie de problemáticas que ustedes nos presuponen, nosotros ya tenemos un campo de acción en el cual se pueden evitar. Es decir, ustedes en ningún momento nos han demostrado por qué es mejor vivir la vida como actualmente se vive y no con jovialidad durante toda la vida. Es decir, nosotros ya hemos demostrado, nosotros sí atañendo a la moción, que se obtienen beneficios reales con este descubrimiento de la fórmula, porque la contraargumentación que trataban de hacer desde la oposición solamente iba encaminada a si esto fuera una tesis de carácter política, porque presuponían que es demasiado caro y que no se puede financiar, pero el problema es que ante una tesis hipotética es absurdo argumentar desde esta posición, porque jamás nadie podrá calcular en cuánto nos va a salir financiarla, en cuánto nos va a salir reproducirla. Entonces esto es totalmente absurdo y por tanto lo que voy a hacer es resumir por qué desde la Cámara de Gobierno sí atendemos a la moción y el caso queda totalmente sostenido, principalmente el argumento que presentamos de extensión. Y es que desde la Cámara Alta ya se hablaba de los beneficios que se obtienen en este bono demográfico. Es que es más deseable tener a la población económicamente activa que no tenerla. Es decir,
decir, ¿por qué? No estamos presuponiendo que todos van a tener empleo y jamás lo dijimos, pero lo que sí podemos afirmar es que para un Estado es más deseable que las personas que sean jóvenes a que no lo sean, porque ¿qué pasa cuando son adultos mayores? La realidad es que, sin sonar extremista ni demás, es una realidad que sale más caro para el Estado, porque se le tienen que estar dando una serie de cuidados que no se darían si se tuviera un cuerpo joven durante toda la vida. En un segundo argumento que también jamás quedó refutado por la Cámara de Oposición y como lo ahondaba mi extensionista es lo deseable que es. ¿Es una medida deseable para decir que es una medida ética? Claro que sí lo es. Y es que aquí no hablamos de un deber político, hablamos de un deber moral. Lo que sería deseable en todas las sociedades, claro que quedó demostrado. Y finalmente, ¿cuál fue nuestro argumento? Pues nosotros hablábamos de este cambio de estereotipo, de paradigma respecto a la vida, de para qué sirve y si es mejor vivirla con jovialidad durante toda esta etapa. Es decir, el hecho de que hablemos de una evolución humana, no estamos hablando de una deshumanización radical como lo mencionaba la Cámara Alta de Oposición, o le pediría al látigo de oposición que realmente nos demuestre esta deshumanización, que por el hecho de vivir joven ya no vamos a ser humanos, y además, ¿por qué? Esto terminaría por ser algo desventajoso para la humanidad. Nosotros hemos demostrado realmente que los beneficios son efectivos y los riesgos potenciales que se tienen se pueden delimitar con un simple uso razonable, un uso responsable de esta fórmula que fuera entregada solamente para obtener beneficios, previendo aquellos supuestos perjuicios que se tendrían, que ya demostramos que con una simple delimitación se evitan estos perjuicios y los beneficios se mantienen en todo momento. Listo. Muchas gracias al sumario del gobierno y finalmente entonces damos paso al sumario de la oposición. ¿Quién sería? Diego Javier Carreño. No sé si a esta distancia se escuche bien. Sí. Perfecto. Diego Javier Carreño de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, látigo de la oposición. Listo. Muy buenas tardes, antes que todo, buenas noches en España. Para comenzar este debate me gustaría ir derribando una a una cada una de las falacias y de las premisas falsas que se nos dieron en este debate. Me gustaría retomar las palabras del látigo del gobierno. Esta es una medida deseable. Si yo quisiera estar, por ejemplo, con Javi en una playa de Ibiza en España en este momento, no porque sea deseable, significa que lo puedo tener. Es precisamente porque todo lleva un proceso y todo lleva un orden. Entonces, vamos a simbrar este debate verdaderamente en un ordenamiento argumentativo y no solamente en premisas deseables. Me gustaría comenzar a hacer primero un choque de puntos que se ha dado a lo largo de este debate. En primer término, y el choque más importante parece que ha sido entre la misma Cámara de Gobierno, porque a pesar de que el látigo del gobierno nos dice que es una medida valorativa, también nos dice que tienen un campo de acción, y es precisamente ese campo de acción el que no señaló la Cámara Alta de Gobierno, porque en ningún momento la Cámara Alta de Gobierno, al interpretar la moción como valorativa, señalaba algún mecanismo para que se distribuyeran estas sustancias. Y es aquí donde la Cámara Baja de Gobierno comenzó a incluir ya sustancias y a incluir también en un punto de información cómo es que se iba prácticamente por la meritocracia a entregar estas sustancias a las personas que fueran más productivas o a las personas que las mereciesen más. Entonces, iré refutando argumento tras argumento. Básicamente, esta es una falacia que se ha quedado y que no ha podido ser, o no han querido entender, mejor dicho, en la Cámara de Gobierno. Nos han dado el argumento del bono demográfico. Señores, hay países con un bono demográfico y no significa precisamente que con un bono demográfico va a haber más empleo o que va a haber más experiencia. Países como México o como España tienen precisamente hoy el bono demográfico de la juventud y son a nivel mundial el 1 y el 2 en jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces, no porque haya un bono demográfico se va a garantizar precisamente el que exista mayor empleo, mayor experiencia o mayor empleabilidad. Y este argumento se ha caído desde la intervención de la Cámara Alta de la Oposición cuando se nos hablaba de que precisamente si seguimos dejando a la misma gente que hoy está ocupando esos empleos, no va a haber empleos para más jóvenes en un futuro y por lo cual va a haber una inflación laboral y eso precisamente va a ir en detrimento de lo que señalaba mi Cámara Baja de Oposición, que precisamente al no haber empleos van a escasear los recursos y eso es algo que quiero señalar. Si seguimos teniendo más jóvenes, también vamos a seguir manejando más recursos, porque de acuerdo, tomo su punto de información, UDG. Échale ganas.
ya que la TES nos dice que a la humanidad le convendría descubrir la fórmula de tal juventud, díganos lo que no nos ha dicho ninguno de todos los oradores de oposición. Díganos por qué no le convendría estar, no solamente con el tema de los empleos, sino por qué no conviene. Generen hechos lógicos, por favor. Parece que ustedes no entendieron la moción y que ustedes nunca pudieron demostrarlo. Precisamente al final de mi discurso, cuando esté terminando, va a ver por qué sí vamos a demostrar que no le conviene a la humanidad. Es precisamente porque estamos en un solo planeta. En este planeta, en el momento que haya más jóvenes, va a haber una mayor sobreexplotación de recursos. Si sacan los recursos económicos, materiales, también ahí está bien la distancia. Si nos empezamos a acabar los recursos que tenemos en este planeta, no solamente vamos a tener problemas laborales, sino que también vamos a tener un problema con la obtención de los recursos. ¿Y de qué nos va a seguir siendo jóvenes? ¿De qué nos va a seguir? ¿Qué nos va a servir tener juventud si no vamos a tener recursos para la vida jovial que nos plantea el extensionista de gobierno que le gustaría tener? Que no entendemos por qué no tienen una vida jovial si en este debate no han podido explicar, si quisieran una vida jovial, cómo es precisamente o por qué no viven en este momento la vida jovial. Continuando con el choque de puntos, en la Cámara Alta de Gobierno nos hablaban, en la Cámara Alta de Oposición nos señalaban que es un gasto innecesario precisamente estar buscando una cura o tener una fórmula de la eterna juventud, más en ningún momento se habló de que fuera un gasto innecesario invertirle a la ciencia y la tecnología. Eso es algo que no ha quedado claro precisamente para la Cámara de Gobierno. Y un punto que no ha sido bien atendido es que en la Cámara Alta de Oposición se habló de deshumanización precisamente del individuo, porque hay un proceso biológico más allá de que sea natural o no, que nos intentaron desvirtuar en la Cámara Baja de Gobierno. Hay un proceso evolutivo y un proceso de vida del ser humano más allá de ser natural o no, que es nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. En este sentido, si no estamos llevando los procesos evolutivos y de la vida, vamos a ver que precisamente al tener más jóvenes, al tener una sociedad con un modo demográfico que acapare o que todos sean jóvenes, ¿dónde va la empleabilidad? Y es precisamente con lo que señala mi extensionista de la oposición. Cada persona ya tiene un rol descrito en la sociedad. Precisamente mientras unas personas van envejeciendo, jóvenes van tomando estos lugares tanto en el gobierno, tanto en el ámbito laboral, tanto en el ámbito estudiantil. Entonces, otro de los argumentos que nos hablaban es la permanencia de la experiencia, pero nunca nos dijeron si va a seguir permaneciendo la gente que tiene la experiencia, de dónde va a salir más calidad de vida y dónde van a salir empleos para las personas y los jóvenes que siguen o que vienen en línea viviendo la vida. ¿Me escuchas? ¿Me queda uno de dos? Sí, me quedé han ido tomando su lugar tanto en el gobierno como en el ámbito local. Ok, precisamente la permanencia de la experiencia, que es uno de los argumentos falaces que nos han intentado hacer pasar como a verdadero, no nos han garantizado cómo es que precisamente al haber un bono demográfico que ocupe esos empleos, cómo es que va a generarse mayor empleabilidad para los jóvenes que están comenzando un desarrollo. Luego nos señalan que el cuerpo seguirá siendo joven, pero habrá más salud. Esto es una falacia de inclusión, porque el hecho de que seas joven no significa que no puedas padecer enfermedades mortales. Y además, si el cuerpo sigue siendo joven, va a haber precisamente va a seguir habiendo mayor crecimiento demográfico, porque al mantenerse joven el cuerpo va a significar que podemos seguir reproduciéndonos a cualquier edad, y con esto precisamente vamos a crear una sociedad en la cual no hay recursos y los pocos que hay ya van a estar acaparados, y precisamente por eso no le conviene a la humanidad entender o encontrar precisamente fuentes como esta de la eterna juventud, porque si bien es cierto se trata a lo largo de este debate de la Cámara de Gobierno de hacer pasar como algo bueno a la humanidad, no ha sido comprobado, como lo hemos señalado. Por eso la Cámara de Oposición ha ganado este debate. Muchas gracias. Bueno, entonces felicitaciones a todos, dense la mano virtualmente. Damos por concluido este debate y ya sigo instrucciones de Javi.